Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta parte que hemos estado analizando todavía dentro de la primera unidad del curso de biotecnología vegetal. Vamos a continuar pues con la exposición de estos temas teóricos. Como siempre, como acostumbramos, me voy a permitir compartir con ustedes la presentación sobre la cual hemos estado revisando los temas, hemos estado trabajando. Y por favor, en cuanto ya la puedan ver en sus pantallas, alguno de ustedes me lo hace saber. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, si recuerdan el día de ayer, estábamos hablando todavía sobre los diferentes tipos de cultivo que podemos nosotros trabajar en el contexto de la biotecnología vegetal, obviamente refiriéndonos a cultivos in vitro. Terminamos de ver una primera clasificación que es con base en el tipo de tejido que estamos cultivando. Si recuerdan, aquí hablamos de que podíamos cultivar desde plantas completas, órganos, tejidos, células individuales. Si recuerdan, hablábamos ayer de el cultivo de células en suspensión, hablamos también de que podemos cultivar embriones y hablamos también de que en ciertos casos podemos hacer lo que se conoce como el cocultivo. El cocultivo es cuando intencionalmente introducimos otro organismo, normalmente un microorganismo, junto con nuestro cultivo. Lo hablábamos, ¿se acuerdan que eso se puede utilizar, por ejemplo, para la transformación genética utilizando Agrobacterium tumefaciens o Agrobacterium rhizógenes, que ustedes me comentaban pues que ya habían revisado ese tema en alguna otra materia? El segundo criterio de clasificación es de acuerdo al tipo de recipiente y de medio de cultivo que vamos a utilizar. Es decir, ya no va a importar aquí qué es lo que vamos a cultivar, sino cómo. Y aquí la clasificación es en base a si es medio semisólido o si es medio líquido. Es decir, la primera, pues aquí el primer criterio de clasificación es la consistencia del medio de cultivo. Comentábamos que normalmente, o lo más común, no siempre, pero lo más común es el uso de un medio que le llamamos semisólido. El medio semisólido es aquel al que se le colocó algún gelificante, como por ejemplo el agar, que explicábamos un poquito el día de ayer, para qué sirve y por qué se le llama semisólido y no sólido. El medio semisólido, como el que podemos ver aquí en este ejemplo, en esta plantita de chile, pues es el más comúnmente usado. Es el que vamos a estar utilizando a partir de hoy, que vamos a empezar a trabajar en el laboratorio. Entonces, este es el medio semisólido. Si recuerdan, les comentaba nada más un detalle, que de todos los ingredientes que contiene el medio de cultivo, el más caro suele ser el gelificante. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con esta tecnología, sobre todo desde un punto de vista comercial, pues conviene mucho que nosotros podamos omitir o buscar alternativas para no utilizar estos medios semisólidos. Veíamos que la alternativa podría ser usar medios líquidos. Sin embargo, necesitamos para muchos casos darle un soporte al tejido. No puede estar simplemente sumergido en el medio porque, se acuerdan, comentamos que no recibiría oxígeno y no podría llevar a cabo su metabolismo normal. Entonces, en este caso, podemos utilizar medios líquidos, pero soportando al tejido en algún material inerte. Veíamos, si se acuerdan, un ejemplo de cuadritos o más bien rectángulos de espuma de poliuretano, lo que nosotros llamamos hule espuma, perfectamente limpio, estéril, que va a estar impregnado del medio de cultivo y sobre él podría desarrollarse el tejido sin necesidad de usar agar. Es mucho más barato usar estos cuadritos, que además los podemos estar reciclando durante un cierto tiempo, que estar usando agar. La otra opción pues es no utilizar ni siquiera un soporte,
sino directamente cultivar en medio líquido, es decir, en medio que no genere o que no tenga esta consistencia semisólida. Comentábamos el día de ayer que el tener un tejido en medio líquido tiene una ventaja, y es que el tejido va a recibir por todos lados y de manera muy eficiente los nutrientes que están en el medio. Es decir, aquí no va a haber ningún problema de distribución de nutrientes. Eso es algo bueno. Pero algo malo que tienen los sistemas de cultivo en medio líquido es que el tejido va a tender a sumergirse y dentro del medio no va a oxigenarse de la manera necesaria. Acuérdense ustedes que la velocidad a la cual se difunde, se mueve el oxígeno dentro de un líquido es mucho menor a la que lo hace en la atmósfera. Por lo tanto, no le va a llegar oxígeno suficiente a la raíz. ¿Cómo resolvemos eso? Pues normalmente lo que se hace es mantener estos cultivos bajo agitación permanente. Ya quienes empiecen a ir al laboratorio les tocará ver cómo se hace esto en unos aparatos especiales, unos agitadores que están continuamente moviendo los cultivos con la finalidad de que se mantengan oxigenados. Y veíamos, en esto nos quedamos el día de ayer, que una alternativa quizá la más interesante desde un punto de vista biotecnológico para usar medios líquidos es el uso de bioreactores. Aquí veíamos un ejemplo de un bioreactor, que es un dispositivo mucho más complejo que un frasco o que un matraz, que va a contener los cultivos, pero además va a tener integrado un sistema que va a permitir que se estén oxigenando, que se estén aireando. En este que alcanzamos a ver el día de ayer, pues es un bioreactor de los más sencillos. Lo que tenemos es una varilla de plástico que termina, no lo vemos porque está sumergido aquí en el cultivo, termina en una especie de hélice que tiene o que contiene un imán, que cuando nosotros colocamos este bioreactor sobre un agitador magnético, pues va a estar dando vueltas a la velocidad que nosotros definamos aquí en el agitador, y de esa manera se va a estar continuamente moviendo el cultivo, y de esa forma no va a haber problemas por la difusión del oxígeno. Bueno, hasta aquí alcanzamos a revisar el día de ayer. No sé si hubiera quedado alguna duda, alguna pregunta sobre esto que revisamos en la sesión de ayer. ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces les decía, desde el punto de vista biotecnológico, pues quizá dentro de los dispositivos que nos permiten hacer el cultivo in vitro más interesantes están los bioreactores. Decíamos, pues pudiéramos clasificarlo como el tipo más sencillo de bioreactor. Aquí vemos un bioreactor ya de un tipo un poquito más complejo. Aquí tenemos el esquema. Ustedes como biotecnólogas, como biotecnólogos, pues es muy deseable que desarrollen la capacidad de poder diseñar o modificar dispositivos de este tipo, que son la base de muchos procesos biotecnológicos. ¿Cómo funciona este? Si se fijan, es un frasco grandote, no es un frasco pequeño, es un frasco de varios litros de capacidad. Aquí los podemos ver en las fotografías. Es un frasco de varios litros de capacidad que tiene 3 aperturas, es decir, está abierto en 3 sitios. En un sitio es una apertura de tamaño un poco más grande, es a través de donde nosotros podemos meter y sacar los explantes, es decir, esta normalmente durante todo el proceso de desarrollo de los tejidos va a permanecer cerrada y sellada. Y luego abajo tiene una apertura, aquí una pequeñita, por donde entra una manguera que está conectada a una bomba de aire. Puede ser una bomba de aire similar o parecida a las que utilizamos a veces en las peceras para tener o para mantener peces. Esta bomba de aire continuamente va a estar enviando aire a presión y lo va a estar introduciendo a través de esta ranura. Antes de entrar, debe de pasar por un filtro. Esto que vemos aquí es un filtro muy fino. Es un filtro parecido a los filtros de las campanas de flujo laminar que vamos a empezar a utilizar en el laboratorio a partir de hoy. Aquí los vemos, si se fijan, estos disquitos son los filtros. Esos filtros hacen que el aire pase limpio, que no se vaya a introducir ningún microorganismo, y luego termina en lo que se conoce como un difusor. Si alguno de ustedes tiene en casa, o bueno, conoce a alguien que tenga peceras,
sabrá que los difusores son unas piedras porosas, normalmente son de color azul, aunque puede haber otros colores, son unas piedras porosas a las cuales penetra el aire a presión, y lo que hacen es dividir las burbujas de aire de ser burbujas grandes en miles de burbujas bien pequeñitas. Es decir, aquí lo que va a salir no son burbujas de aire grandotas, sino va a salir columnas de infinidad de burbujas de aire diminutas. Esas burbujas de aire van a estar pasando a través de los tejidos, a través del medio de cultivo. Esto está lleno de medio de cultivo y ahí están sumergidos los tejidos, y al estar pasando, estas columnas de burbujas de aire van a estar moviendo continuamente el medio de cultivo y lo van a estar oxigenando. Entonces, si se fijan, aquí no tenemos una hélice o algo que físicamente se mueva, sino que son columnas de aire que van a estar moviendo el medio de cultivo y oxigenando. Si nosotros estamos continuamente introduciendo aire a presión por aquí, pues obviamente se va a generar una presión dentro del bioreactor que nosotros debemos de liberar de alguna manera. Por eso tiene este tercer orificio, y este tercer orificio es la salida de aire, es decir, el aire entra y sale directamente, entra por aquí, sale por acá, y al salir va a pasar también por un filtro. ¿Por qué por un filtro? Para evitar que algún microorganismo, de alguna forma, aunque no sería fácil por el flujo, algún microorganismo pudiera penetrar por aquí y contaminar nuestro bioreactor. Por eso aquí hay un segundo filtro, no para que el aire se purifique al salir, ya no es necesario, sino más bien para evitar la entrada de un microorganismo. Me preguntaba alguno de ustedes que cómo se podía renovar la atmósfera. Si se fijan, este sistema lo que hace es meter el aire por aquí y continuamente sacarlo. En realidad, continuamente no solo se está moviendo, agitando el medio de cultivo, sino que se está renovando permanentemente la atmósfera. Es decir, permanentemente está saliendo el aire que está entrando. Y aquí podemos ver ya el funcionamiento de estos bioreactores. Aquí los podemos ver ya inoculados con el tejido vegetal. Aquí está la bombita de aire, una bomba sencilla, no se necesita nada complicado. En la universidad van a ver ustedes que trabajamos con bombitas de aire de esas que se utilizan en las peceras, aunque tenemos un compresor. Ya cuando conectamos muchos bioreactores se puede trabajar con estas bombas de aire. Y aquí nada más para que vean la cantidad de plantas. Bueno, aquí no se ve porque, bueno, se ve como una masa de plantas, pero esto es lo que sale. Es decir, esa masa que vemos ahí donde está la operaria separándola, pues son miles, literalmente miles y miles de plantitas que ya se produjeron en el bioreactor. Si se fijan, ya trae su raíz, y lo que hay que hacer simplemente es colocarlas en charolas, pues ya para disponer de ellas, por ejemplo, para venderlas. Este es otro ejemplo de un tipo de bioreactor movido por aire. Si se fijan, para ustedes como profesionistas, como biotecnólogas, biotecnólogos, pues quizá no sería demasiado complejo construir dispositivos de este tipo. Normalmente estos dispositivos se construyen. Si uno quiere emprender un proceso de este tipo, uno los va a construir. Sí los puede comprar uno, pero son sumamente caros, y en realidad lo mejor es buscar materiales locales, es decir, materiales que podamos conseguir aquí en cualquier tienda de insumos médicos, cualquier tienda donde venden aditamentos para equipo de aire comprimido. Ahí podemos encontrar todas las válvulas, incluso en una tienda, en un acuario, podemos comprar las bombas de aire, etcétera. No sé si hubiera alguna pregunta, a ver si les queda claro este diseño y cómo es muy sencillo el principio con el que funciona simplemente con una bombita de aire. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos otro tipo de bioreactor. Si se fijan en el anterior, durante todo el tiempo está sumergido el tejido en el medio. El tejido no tiene problemas de falta de oxigenación porque el medio ya vimos que está siendo continuamente agitado y oxigenado por la columna de burbujas. Este es otro tipo de bioreactor que se le conoce como bioreactor de inmersión temporal.
Los dos tipos anteriores que vimos les podemos llamar de inmersión permanente porque siempre el tejido está sumergido en el medio. Estos bioreactores, por ejemplo, este que tenemos aquí, es un bioreactor de diseño francés, es de una empresa francesa, se denominan o se llaman, o el nombre comercial es RITA, R-I-T-A, es RITA, a veces nos referimos a ellos en el laboratorio como los RITAs. Estos bioreactores, ¿cómo funcionan? Si se fijan, están formados por un recipiente de plástico que podemos ver aquí, pero ese recipiente de plástico está formado por dos cámaras, es decir, tiene dos niveles, dos pisos, si le queremos llamar así. Un piso superior, que es este de aquí, que es donde va nuestro tejido vegetal. Ahí vamos a acomodar las plantitas aquí en el esquema, o si se fijan aquí realmente lo que tenemos es, esto es algo que tomamos ahí en el laboratorio, son raíces, son cultivos de órganos de raíces. En este piso superior vamos a colocar el tejido. Luego aquí va a haber una membrana, no es algo sólido, sino imagínense ustedes que es como un colador, una membrana que permite el flujo del medio, el flujo de cualquier cosa, pero le da un soporte físico, no permite que los tejidos se vayan hacia el piso inferior. Es como una coladera, o si lo quieren imaginar así, un pedacito de esa tela de mosquitero que ponemos en las ventanas para que no se metan los mosquitos. Eso es lo que soporta al tejido. Y si se fijan, tiene una entrada de aire. Aquí esta es la entrada de aire, que llega directamente hasta el compartimento de abajo. Si se fijan, el aire entra abajo, no arriba, llega directamente al compartimento inferior, y aquí tiene una salida de aire, precisamente para que no se genere una presión al estar introduciendo aire. Luego, si se fijan, bueno, no se alcanza aquí a ver muy bien, están un poco tenues. En cada entrada y salida de aire debe de tener un filtro. Ya vimos que es muy importante para impedir que entren contaminantes a nuestro sistema. ¿Cómo funciona el RITA? Fíjense bien. Aquí tenemos conectada una bomba de aire. Esa bomba de aire, cuando nosotros la prendemos, va a meter aire a presión, pero ese aire a presión va a ir o va a pasar directamente al compartimento inferior, y al pasar al compartimento inferior va a generar aquí una presión que va a ser una especie de función de émbolo. Ese aire a presión lo que va a hacer es empujar al medio de cultivo, y el medio de cultivo se va a ir por aquí, por este espacio que hay entre el compartimento y la pared, y va a bañar al tejido. Es decir, por aquí va a subir el medio y va a bañar el tejido. Mientras nosotros mantengamos esa presión, es decir, mantengamos la bomba prendida, el medio de cultivo va a estar aquí, va a estar en el compartimento superior bañando a los explantes. Es decir, aquí vamos a tener que los explantes van a estar sumergidos en el medio de cultivo, pero solamente el tiempo que yo deje prendida la bomba. En cuanto se apaga la bomba, ya no va a haber esa presión sobre el medio de cultivo, y por gravedad, aquí ya no se requiere de hacer algo más, simplemente por gravedad el medio de cultivo se va a regresar al compartimento inferior. Entonces, cada vez que yo encienda la bomba, se va a dar o se va a repetir este proceso. El medio de cultivo va a bañar a mi explante. Por eso se llama inmersión temporal, porque en tiempos está sumergido en el medio y en tiempos está seco. Y eso se ha visto que es sumamente eficiente. Es decir, los tejidos van a responder, van a crecer mucho mejor, porque van a estar un tiempo en contacto con los nutrientes, pero otro tiempo van a estar en contacto con el aire, van a estar respirando y van a estar metabolizando los nutrientes que captaron. Cuando se les vayan a acabar los nutrientes, se vuelve a encender todo, se vuelven a llenar de medio, y esto se repite una y otra vez. Normalmente, por ponerles un ejemplo, se utilizan unos 6 ciclos diarios, es decir, en el periodo de 24 horas se prende 6 veces la bomba, y cada vez que se prende 5 minutos, de forma tal que tenemos esos ciclos continuos donde el medio de cultivo está alimentando a los explantes. Ahora, quizás sería un poquito incómodo o nos quitaría tiempo el estar yendo 6 veces al día, incluyendo la noche, a prender la bomba. Por eso lo más sencillo es acoplar esta bomba a un timer
un temporizador de esos que son se consiguen en cualquier tienda de electrónicos, son por ejemplo los que utilizamos a veces que ponemos algún adorno, por ejemplo, en época de Navidad y queremos que automáticamente se prenda a cierta hora o se apague, pues ese tipo de temporizadores lo podemos poner aquí con la bomba y ya mi sistema funciona solito, automáticamente cada cierto tiempo se prende la bomba, dura prendido el tiempo que yo quiera y luego se apaga. Este es un ejemplo de bioreactores de inmersión temporal. Les comentaba, este es un diseño francés, se llaman Rita y funcionan muy bien, son sumamente eficientes, aunque esta tecnología es una tecnología patentada por esa empresa francesa, y no es fácil que los fabriquemos nosotros, los tenemos que comprar importados desde Francia y la verdad sí son un poquito caros, más o menos cada uno pues nos cuesta unos 4 o 5 mil pesos. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, a ver si queda claro este tipo de bioreactor. Yo tengo una pregunta. Claro, dime. Bueno, me pones el otro. Sí. ¿Cómo se le llamaba el otro? Si este es de inmersión temporal, el otro era inmersión... Permanente. Este es ok. permanente porque los tejidos siempre van a estar nadando en el medio. Aquí no. Aquí lo programamos para que nada más a cierto tiempo estén cubiertos del medio. Sí. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es que a mí no me queda claro cuál es la ventaja de la inmersión temporal, o sea, sobre la inmersión permanente o... Sí, es la oxigenación. Aquí la oxigenación es mucho mayor. No es lo mismo que estén pasando burbujitas entre el tejido, pero el tejido esté sumergido, a este sistema en donde el tejido, fíjate, se impregna de medio de cultivo. En ese momento que se está impregnando de medio de cultivo, el tejido toma los nutrientes y luego cuando el medio de cultivo se va, es decir, cuando no es el momento de inmersión, se puede tomar oxígeno de una manera mucho más eficiente que con el tejido sumergido. Y de esta manera, acuérdate, el oxígeno es fundamental para que el tejido metabolice esos nutrientes que tomó y los pueda convertir en biomasa. Entonces, el tejido toma los nutrientes cuando está sumergido y luego los puede metabolizar muy eficientemente sin problemas en la tasa de ingreso de oxígeno cuando el tejido ya no está en el medio. Lo que puede pasar es que se terminen los nutrientes. Si nosotros se nos pasa el tiempo, se van a terminar los nutrientes que alcanzó a tomar el tejido y entonces se va a ver dañado. Por eso nosotros debemos de más o menos conocer nuestro tejido para saber cada cuánto tiempo hay que volver a repetir este ciclo para que se vuelva a repetir, se tomen nutrientes y se metabolice. Entonces la respuesta de por qué funciona mejor es que la oxigenación es mucho más eficiente, es decir, el tejido puede estar por todas partes tomando oxígeno. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Se acuerdan? Les No, comentaba. yo sí tengo Sí, dime, otra por favor. pregunta, perdón, maestro. ¿Esto se puede hacer con cualquier planta también? Claro, con cualquier planta, pero lo que tú tienes que hacer, bueno, si vas a trabajar con una planta a la que tú selecciones, lo primero que tienes que hacer es buscar en la literatura, en los artículos científicos, a ver si ya hay algunos reportes que te puedan orientar sobre qué tipo de bioreactor, sobre qué tipo de ciclos de inmersión puedes utilizar. Siempre es mejor recurrir primero a la literatura porque nos facilita mucho el trabajo. Si de plano no encuentras nada, por ejemplo, tú quieres trabajar con una planta medicinal que solamente se produce en ciertos lugares de México, que es muy rara, que nadie en todo el mundo ha trabajado ni ha publicado artículos, sí vas a tener que empezar a hacer experimentos. Es decir, poco a poco tú vas a ir, a lo mejor primero vas a probar dos tipos de bioreactores, a ver en cuál se adapta mejor tu planta, y ya después que selecciones un tipo de bioreactor vas a probar diferentes ciclos de tiempos de inmersión, tiempos de estar no inmerso, etcétera. Entonces la respuesta es sí se puede adaptar a cualquier tipo de planta, pero siempre vas a
tener tú. Por eso es importante nuestra formación como profesionistas, como biotecnólogas, biotecnólogos, porque necesitamos saber cómo hacer los experimentos precisamente para encontrar de qué manera me va a funcionar esa especie en estos sistemas. No sé si te Muchas quede gracias. claro. ¿Sí? Bueno. Este que tenemos aquí es otro diseño. También es un bioreactor de inmersión temporal. Nada más que este bioreactor de inmersión temporal, si se fijan, el otro, ¿se acuerdan? Era un solo recipiente que estaba dividido en dos niveles. Aquí no, aquí tenemos dos recipientes separados. Si se fijan, aquí tenemos un recipiente. Y si se fijan ustedes, adentro de ese recipiente no hay explantes. Aquí no sé si alcanzan a ver este frasco. Este no se ve bien porque queda oculto, pero si se fijan no tiene explantes adentro, tiene el puro medio de cultivo. Entonces hay un recipiente que tiene el medio de cultivo y un segundo recipiente que es donde nosotros vamos a poner los explantes, que serían estos que vemos aquí al frente. ¿Cómo funcionan estos bioreactores? Si se fijan, tienen una entrada de aire aquí, otra entrada de aire aquí. Siempre estos discos que vemos van a ser los filtros. Siempre hay que acordarnos de que el aire debe de entrar y debe de salir a través de un filtro para que no se nos contamine. Si se fijan, aquí tenemos una manguerita donde entra el aire a este recipiente. Aquí tenemos la manguera donde entra el aire a este otro recipiente. Y lo más importante, si se fijan, tenemos esta manguera o también podría ser un tubo de vidrio. Esta manguera conecta a los dos recipientes, es decir, va de un recipiente a otro. ¿Qué pasa? Fíjense bien, cuando yo prendo la bomba de este lado o mando a través de una válvula la bomba del aire de este lado, el aire va a entrar a presión a este frasco que tiene el medio de cultivo. Ese aire a presión va a causar que el medio de cultivo es como si yo apretar el émbolo de una jeringa, es decir, genero presión y lo que va a pasar es que el líquido se va a desplazar. ¿A dónde se va a desplazar? Si se fijan, se va a meter aquí por el tubito y se va a mover al otro frasco, es decir, el líquido se va a desplazar desde este frasco al frasco que contiene mis explantes. Ahí lo voy a dejar cierto tiempo, es decir, durante el tiempo que yo defina, ese líquido medio de cultivo, mejor dicho, va a estar bañando mis explantes. Mis explantes van a estar tomando nutrientes en ese momento. ¿Y qué va a pasar? Pasados unos minutos, lo que yo voy a hacer es volver a mandar aire, pero ahora el aire lo voy a mandar de este lado. Puedo tener dos bombitas funcionando de manera alterna o puedo tener una sola bomba conectada a una válvula que se llama solenoide que yo puedo programar para que el aire se desvíe a uno u otro lado. Entonces, por aquí va a entrar el aire y ¿qué va a pasar? Pues simplemente que se va a dar el mismo efecto, pero en este otro frasco y el medio de cultivo se va a regresar al recipiente original. Estos, bioreactores se les llama bioreactores de inmersión temporal de tanques gemelos, porque tenemos un tanque con el medio, un tanque con la cuestión de los explantes. Este diseño, fíjense, es un diseño muy interesante, tiene ventajas con respecto al diseño francés. Este es un diseño cubano. Una doctora cubana fue precisamente quien desarrolló este sistema, pero a diferencia del francés, ella lo liberó, es decir, todos podemos construir uno de estos, lo podemos modificar y no estamos violando ninguna patente. Entonces, si se fijan, funciona muy bien. Si ven aquí, todos estos materiales son materiales que podemos conseguir aquí, no nos tenemos que importar, no los tenemos que mandar pedir, todos los podemos conseguir aquí en Aguascalientes o en la localidad donde estemos y tiene grandes ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, si se fijan, aquí tenemos un solo frasco con medio de cultivo
pero este frasco con medio de cultivo está alimentando varios frascos con explante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ser una relación 1 a 1, es decir, un frasco con medio por uno con explantes. Yo puedo ponerlos en serie y tener una relación hasta de 5 a 1, es decir, 5 frascos con explante que estén siendo alimentados por un solo frasco con medio de cultivo. Esa es una ventaja muy importante, va a ser mucho más eficiente mi sistema. ¿Qué otra ventaja tengo? Si yo, fíjense bien, si yo quiero cambiar el medio de cultivo porque se agotó o porque quiero poner un medio diferente para que los explantes se desarrollen de otra manera, yo nada más lo que tengo que hacer es quitar este frasco, obviamente cuidando que no vaya a entrar ningún contaminante en ese momento. Yo tengo que quitar el frasco del medio y sustituirlo por un frasco con medio nuevo. Es decir, si en esto yo le quisiera cambiar el medio de cultivo a todos estos frascos con explante, lo único que tendría que hacer es desenroscar este frasco, con cuidado, obviamente evitando contaminación, y sustituyéndolo con el frasco que tenga el medio nuevo. Entonces estos sistemas pues son muy eficientes y se utilizan sobre todo ya a nivel comercial. Por ejemplo, lo que vemos aquí en esta estantería es una producción comercial de plantas de piña a través de estos sistemas de bioreactores de inmersión temporal de tanques gemelos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí les queda claro el principio bajo el cual funcionan? Sí, profe. ¿Sí? A ver, ustedes, alguno de ustedes, ¿se imagina si sería demasiado complicado, sería algo del otro mundo construir un sistema así? Hay que hacer muchas pruebas y errores, a veces las mangueritas no nos quedan bien, tenemos fugas, tenemos problemas de que se nos contaminan y no sabemos a veces por dónde está entrando el contaminante, pero si se fijan, realmente no es un dispositivo difícil de construir, nosotros mismos los podríamos construir sin mucho problema, obviamente a través de una serie de, como les decía, de procesos de ensayo y error. Aquí los vemos, aquí los vemos. Si se fijan, aquí vemos cuál es el principio básico. Simplemente son dos recipientes. En uno vamos a poner el medio, en otro los explantes y la bombita nos va a estar mandando el medio de cultivo cuando yo quiera del explante que lo tiene al otro explante. Aquí podemos ver cómo la gran cantidad de plantas que se va a producir en un solo frasco. Es un sistema muy rápido, muy eficiente y yo puedo, si se fijan, en este anaquel que tenemos aquí, ya no vemos las bombitas. ¿Por qué? Porque si yo tengo cientos de frascos en producción, pues sería un poco incómodo, poco práctico tener cientos de bombitas funcionando al mismo tiempo. Lo que se tiene es un compresor de aire, que ya verán de qué tipo en el laboratorio, y a través de tuberías ya fijas, si se fijan, estas son tuberías de aire de PVC. Aquí no se ve el compresor, pero en algún lugar están siendo alimentadas por un compresor de aire y estas tuberías de aire nos están alimentando a todos los bioreactores. Ya no necesito ponerle a cada uno su bombita individual. Y algo muy interesante, estos bioreactores yo los puedo automatizar, es decir, yo puedo hacer que solitos funcionen, se estén prendiendo y apagando dependiendo de lo que yo necesite, de los sistemas que yo previamente diseñé, y yo para hacer todo el control, pues realmente lo único que necesito es un sistema que tenga un procesador. Por ejemplo, si se fijan, aquí quien controla todo es una computadora, una laptop. Aquí, si se fijan, están todos los bioreactores y aquí nosotros podemos controlar cuándo se prenden las bombas, cuándo se apagan, cuándo se prenden las luces, cuándo se apagan, cómo se regula la temperatura. En realidad lo que se necesita para eso no sería ni siquiera una computadora. Bueno, aquí se puso una laptop, pero en realidad bastaría con una de esas tabletas o tablets que llamamos, que son mucho más sencillas que una computadora, para llevar el control de todos estos dispositivos. Entonces, estos son dispositivos muy interesantes que nos permiten desarrollos biotecnológicos. ¿Cuál es el papel aquí del biotecnólogo, de la biotecnóloga? Pues precisamente primero definir toda la cuestión básica.
qué medios de cultivo voy a utilizar, qué vía de regeneración voy a utilizar, y luego viene toda la parte del diseño de estos sistemas, del diseño de los sistemas de control, etcétera. A ver, ¿alguna pregunta? A ver si queda claro esto de los bioreactores. Yo tengo una pregunta. Claro, dime. Esa configuración de los bioreactores con la computadora y todo eso, ¿lo hizo alguien de la carrera de biotecnología o fue alguien de computación o de bioquímica? Normalmente sí se puede, sí se podría hacer, nada más que necesitaríamos ponernos un poquito a estudiar. Entonces, normalmente lo que se hace es cuando tú pones una empresa o cuando tú fundas una empresa de este tipo, es muy conveniente que nos asociemos o nos juntemos o de alguna manera seamos cercanos a personas de otras disciplinas, por ejemplo, que manejen la electrónica, que manejen este tipo de dispositivos, que puedan programar. Entonces, sí lo podríamos hacer nosotros. De hecho, incluso podríamos basarnos en aplicaciones que ya se tienen y modificarlas. Sin embargo, lo mejor es que una persona que esté capacitada, porque nosotros como biotecnólogos, pues a lo mejor por ahí en algún momento llevamos una materia de programación, pero sí nos costaría más trabajo. Entonces, lo mejor es acercarnos a una persona que sepa hacerlo. Por ejemplo, para todo este sistema de estantería, pues quizá lo pudiéramos hacer, pero no hay nada como mejor en ese momento contratar o acercarnos a un eléctrico, un ingeniero electrónico que sea capaz de montar todo. Entonces, si los sistemas de control, si son muy sencillos, nosotros mismos ni siquiera necesitamos computadoras con microprocesadores o timers, algo tan sencillo como un timer lo podemos hacer. Un sistema más complejo que te vaya monitoreando todo esto, sí sería conveniente solicitarlo a una persona más bien del área, que ya te pueda generar un sistema sin problemas, porque incluso tú pudieras a tus bioreactores introducirle, por ejemplo, electrodos. ¿Qué son electrodos? Son medidores. Medidores que te digan, por ejemplo, cuántos nutrientes le quedan al medio de cultivo, qué pH tiene tu recipiente, etcétera, y con base en ese tipo de factores, el propio sistema te diría cuándo es necesario que tú hagas el cambio de medio. Si se fijan, aquí vemos el recipiente que tiene el medio solito y que está alimentando a todos los recipientes con plantas. Este sistema, si tú lo programas bien, te podría incluso decir en qué momento es conveniente que ya cambies este medio. No sé si queda claro. Sí, gracias. Sí, es importante que nosotros aprendamos no solo la cuestión biotecnológica, que es lo nuestro, sino que aprendamos a trabajar con personas de otras disciplinas, porque a veces, si bien nosotros pudiéramos hacer algo, a lo mejor una persona de otra disciplina, lo que para nosotros nos tomaría un mes de quebrarnos la cabeza, a lo mejor en un día no lo resuelve. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo sí, me quedé con Claro, una. dime. En la primera diapositiva donde se explica cómo funciona, ya al último cuando se regresa al medio, se regresa completamente todo como en el francés, en el diseño francés, o si se tiene que dejar así una parte, porque, bueno, para que esté tomando nutrientes también el explante, pero tampoco que esté tan sumergido. Normalmente lo que queremos es que se regrese todo. Precisamente el esplante toma los nutrientes en un momento cuando está cubierto del medio y luego realmente primero, antes de pensar en tomar, bueno, de pensar no se aplica un esplante, pero antes de tener la necesidad de tomar más nutrientes, tiene que metabolizar esos nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno que tomó lo tiene que asimilar, lo tiene que convertir en aminoácidos, etcétera. Entonces, ese tiempo sí lo conveniente es que esté seco. La idea es que sí se vaya todo el medio. Sin embargo, no tenemos el temor de que se vaya a desecar el esplante, que se nos vaya a secar. ¿Por qué? Porque la atmósfera dentro de estos recipientes es una atmósfera saturada de humedad. Es una atmósfera cuya humedad relativa es del 100%. Entonces, ¿el peligro cuál es? El peligro es que se le acaben los nutrientes que absorbió y si no está en contacto con el medio, ya no puede absorber más. Ahí se abre un problema. Pero precisamente por eso nosotros como biotecnólogos
previamente investigamos cada cuántas horas necesito yo remojar mi explante con el medio de cultivo. Esto se hace con experimentos de ensayo y error, y una vez que yo defino que es necesario que el explante vuelva a tomar medio de cultivo cada 4, cada 5 horas, pues yo ya programo mi sistema para que cada 4 horas se prenda y le regrese el medio de cultivo al explante. La idea es que sí se vaya todo, es decir, que la totalidad del medio de cultivo pase, es decir, que regresemos a esta situación inicial donde todo el medio de cultivo va a estar en un recipiente y el explante va a estar solo en el otro. No sé si te queda claro. Sí, ¿Sí? sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre esto? Bueno, aquí nada más tenemos, ya para terminar con este tema, tenemos una imagen de lo que serían estos bioreactores de inmersión temporal. Si se fijan, aquí podemos ver, son los RICAS, son otra vez los franceses, podemos ver, quise poner esto para que vieran el momento en que el medio de cultivo está en el compartimiento de arriba. Si se fijan, en este momento, incluso aquí vemos burbujas de cómo está pasando el medio de cultivo y está bañando a las plantas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Tengo ya. una. Sí, dime, claro. En el caso del diseño cubano, ¿no representaría algún problema la falta de soporte o pues sí, el hecho de que esté simplemente así en el frasco? Si pudiera representar un problema, porque hay los frascos, y piensen ustedes, son frascos normales, no son frascos especiales. Por ejemplo, nosotros estos frascos los compramos a las empresas que les venden los frascos a los productores de mermeladas, por ejemplo. Entonces son frascos normales, son frascos de mermelada. Si se han fijado, estos frascos no tienen el fondo completamente plano, sino que el fondo lo tienen un poquito cóncavo, de tal manera que a veces es muy difícil hacer que todo el medio se salga y los explantes quedan nadando, no completamente, pero sí con unos milímetros de medio abajo, y a veces eso no es conveniente. Sobre todo lo vamos a ver más adelante en explantes que tienen a hiperhidratarse. Entonces tú puedes poner, pero todo esto es un ensayo y error, es decir, tú puedes poner en el fondo una especie de soporte que suba un poquito los explantes, es decir, que mantenga no en el piso del frasco, sino un poquito más arriba. De esa manera, si no llega a regresarse la totalidad del 100% del medio, pues van a poder ustedes mantener los tejidos secos. Tuvimos curiosamente en un trabajo que estuvimos haciendo el año pasado precisamente con una estudiante, en este caso de maestría, tuvimos ese problema, y la forma como ella lo resolvió, pues fue una forma, si se fijan ustedes, quizá muy artesanal, pero muy sencilla y muy eficiente. Simplemente lo que hizo fue colocar en el fondo del frasco una capa de canicas de vidrio. Sí, de esas canicas con las que jugamos, de esas canicas de colores, son de vidrio, son inertes, no generan ningún problema, pero lo que nos hacen es subir, elevar un poquito el explante para que si llega a quedar medio de cultivo aquí abajo, pues pueda fácilmente no estar en contacto con el explante. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, si les interesa ver esto de los bioreactores, es un tema muy interesante, de los más interesantes en biotecnología vegetal, pues lo pueden luego platicar. Seguramente conocen, les ha dado clase la doctora Lucía Chávez. Ella es la que trabaja con estos bioreactores. La verdad, yo trabajo únicamente con los medios semisólidos. A lo mejor con ella, incluso si a alguien le interesa mucho y todavía está a tiempo, pudiera pensar en hacer una tesina precisamente sobre el tema de los bioreactores. ¿Alguna pregunta sobre los bioreactores? Maestro, Claro, dime. ¿no existe la posibilidad de que, por ejemplo, una parte
bueno, suponiendo que, o sea, no podría ser con todos los explantes, que una parte del explante, como la raíz, esté, o sea, no en el medio sumergido, sino afuera para que sea la que esté como encargada de la oxigenación y la otra de los nutrientes, o se pudre o algo. Sí, podría ser algo muy interesante, nada más que aquí sí yo lo vería un poquito complicado, porque si tú me comentas que la raíz quede hacia arriba, por ejemplo, la raíz tiene un crecimiento por geotropismo. Normalmente el crecimiento de la raíz es en dirección a la fuerza de gravedad. No la podríamos mantener creciendo hacia arriba. Se podría incluso ella solita curvar y volver a crecer hacia abajo. Si lo ponemos al revés, quizá, si lo ponemos al revés con la parte aérea fuera del medio y la raíz en el medio, quizás sí podría funcionar. Nada más que realmente en ese caso, cuando ya tenemos una planta completa y tenemos la raíz sumergida en el medio y la parte aérea fuera del medio, pues quizá ya no hablaríamos propiamente de un sistema de cultivo de tejidos, sino de un sistema de cultivo hidropónico, que precisamente se basa en eso. Y también es algo muy interesante que tiene que ver con la biotecnología, pero ya es un sistema un poquito diferente. No sé si Ah, ok, queda gracias. claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, ya hablamos de los tipos de cultivo, ya hablamos de su clasificación en base a los dos criterios, ya nada más para terminar con este tema, vamos a hablar de algo porque es algo que ya vamos a empezar a ver a quienes nos toque ya empezar a acudir al laboratorio, es que no solamente hay que pensar en el sistema de cultivo que vamos a utilizar, sino que el ambiente, el entorno donde vamos a incubar es muy importante. Nosotros tenemos que tener estos sistemas en un lugar donde podamos controlar la luz. La luz es indispensable para el correcto desarrollo de una planta y no solo desde el punto de vista fotosíntesis, también desde un punto de vista, quizá recuerden el término de la materia fisiología vegetal, desde un punto de vista de la fotomorfogénesis, es decir, la parte aérea de la planta va creciendo en dirección a la luz. Por eso es muy importante mantenerlos en estos sistemas que hemos estado viendo, que son sistemas de estantes donde tenemos iluminación que proviene de la parte superior para que las plantas crezcan hacia arriba, no se nos deformen y nosotros controlamos si hay o no hay luz, el tipo de luz, la intensidad de la luz y el fotoperiodo. Van a ver ustedes que cada uno de estos estantes, en este no se ve, pero ya los verán en vivo, tiene precisamente un sistema que nos controla que estén las luces prendidas por 16 horas y luego se apaguen 8 horas, se vuelvan a prender otras 16 horas. Esto para que las plantas sean sometidas a un proceso similar al día y la noche y de esa manera las plantas ya desarrollen un hábito de crecimiento normal. Entonces es importante, además del medio de cultivo, de los recipientes que vimos, pues considerar en dónde los vamos a incubar. Necesitamos tener condiciones controladas de luz. También necesitamos controlar la temperatura. La temperatura debe de ser no muy alta, porque si es muy alta, los medios de cultivo, como son un semisólido, se empiezan a licuar, como cuando se nos calienta mucho una gelatina y se hace aguada, se hace fea, lo mismo les podría pasar a los medios de cultivo. Entonces, no hay que permitir que la temperatura suba, digamos, por encima de los 30 grados. Tampoco hay que permitir que baje demasiado, porque si baja demasiado, el metabolismo de nuestros tejidos se hace lento y las respuestas se van a hacer también muy lentas. Normalmente 25 grados centígrados es la temperatura ideal. Si sube 2, 3 grados o baja 2, 3 grados, no hay problema, pero sí debemos controlar, por ejemplo, que no baje de 15 grados nunca, ni suba de 30, porque en ambos extremos podemos tener problemas. Y aquí ya para terminar el día de hoy, también es muy importante el tipo de luz que nosotros vamos a utilizar. Normalmente lo que hacemos es pensar siempre en utilizar luz de color blanco, que es la luz normal. En la naturaleza las plantas reciben luz de color blanco.
Si se acuerdan ustedes, la luz blanca es la mezcla de todas las longitudes de onda. Es decir, la luz blanca en realidad no existe. Es la mezcla de la luz azul, la luz roja, la luz verde, la luz amarilla, etcétera. Es decir, es una mezcla de todos los colores de la luz. Cuando una planta recibe luz blanca, en realidad es que está recibiendo al mismo tiempo todo el espectro visible. Sin embargo, si ustedes se acuerdan de lo que analizaron seguramente en su materia de fisiología vegetal, en realidad la planta solamente tiene receptores, es decir, solo responde a la luz de color azul, como vemos aquí en el pico de absorbancia, y a la luz de color rojo. Los demás tipos de luz, pues realmente la planta ni siquiera los percibe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo los ilumino mis cultivos con luz blanca, estoy gastando energía eléctrica en darle luz azul, luz verde, luz amarilla, luz naranja, luz rojo, etcétera. Cuando la planta realmente solamente está tomando la luz azul y la luz roja. Por eso, recientemente se desarrollaron estas lámparas que ya conocerán ustedes físicamente cuando les toque a cada uno, que son las llamadas lámparas de luz fotosintéticamente activa. ¿Qué quiere decir luz fotosintéticamente activa? Que son únicamente las longitudes de onda que la planta sí puede aprovechar. Entonces, si se fijan, aunque aquí se ve más oscuro, se ve medio raro el color y se ve más oscuro, en realidad las plantas están recibiendo la misma cantidad de luz azul y luz roja que recibían aquí, pero yo no estoy desperdiciando energía eléctrica. Estas lámparas, tanto las blancas como estas de luz fotosintéticamente activa, son de luz LED, es decir, gastan muy poca energía eléctrica y no generan calor. Aquí son LEDs blancos y en estas lámparas, si se fijan bien, es una serie de 8 LEDs de color rojo y luego uno azul. Otros 8 rojos, uno azul. Y eso nos da la proporción ideal de luz para la planta. Entonces, actualmente se está impulsando mucho o está teniendo un gran auge en esta tecnología, en esta biotecnología, la luz fotosintéticamente activa, porque precisamente representa ventajas en el crecimiento de la planta y ventajas para nosotros en el menor consumo de energía. Ahora, si alguna pregunta sobre esto, la temperatura y la luz a la cual vamos a incubar nuestros tejidos. Bueno, Maestro, sí, claro, dime. ¿por qué el sustrato de algunos cultivos in vitro están azules o amarillos? Porque nosotros a veces intencionalmente los pintamos con colorantes para alimentos que no le van a hacer ningún daño a la planta y los pintamos para reconocerlos. Por ejemplo, quienes hacen su tesina ahí con nosotros, a veces toman la decisión de que todos sus medios de cultivo van a ser de color azul o van a ser de color verde para que poderlos distinguir fácilmente. Todos los frasquitos los marcamos con un plumón indeleble, pero a veces con el tiempo se va borrando la marca. Si yo pinto mis frasquitos, bueno, no los frasquitos, el medio de cultivo de un color, pues yo voy a poder saber fácilmente cuáles eran mis medios, aunque se les hubiera borrado la marca. Entonces, no es nada que tenga que ver con el desarrollo de la planta, no la afecta. Realmente tiene que ver con cuestiones de facilitarnos el trabajo. Ok. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, retomamos esto el día viernes, retomamos la sesión práctica y al rato, a las 10 de la mañana, espero a Omar Alejandro Carrasco, a Diana Puy Valderrama y a Alejandra Castañeda, que son los que se anotaron para el día de hoy, ya para que trabajemos o comencemos el trabajo en el laboratorio a las 10 de la mañana en el vestíbulo del edificio 207. Ya saben, ya hasta el cansancio sabemos, tenemos que ir con nuestro cubrebocas, tenemos que guardar las medidas apropiadas. Si nos sentimos raros, un poquito mal o tenemos un conocido con el que tuvimos contacto que esté enfermo, pues mejor no hay ningún problema, simplemente me avisan y reprogramamos su asistencia. Mejor no presentarnos si tenemos esa situación. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas o dudas, pues nos veríamos aquí en esta plataforma
el día viernes para continuar con esto, excepto las personas que mencioné, que nos vemos al ratito allá en la universidad. Entonces, muchas gracias por su presencia, cuídense, que estén muy bien y pues estamos en contacto para cualquier duda que pudieran tener. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.